Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras permanece sumergida en una incontrolable ola de violencia contra las mujeres. En lo que va del año, según cifras de organizaciones feministas, más de 170 mujeres fueron asesinadas y pese al alarmante número de víctimas mortales, defensoras reclaman a las autoridades que tomen acciones ya que aún no muestran resultados contundentes para evitar que estos hechos continúen y la mayoría de los casos quedan en la impunidad. El Centro de Derechos de Mujeres contabiliza un total de 177 mujeres muertas de forma violenta en Honduras desde enero a julio del presente año y señalan que 9 de cada 10 asesinatos de féminas quedan sin que se lleve ante la justicia a él o los hechores del crimen. De acuerdo a los datos de esa ONG, el 54.8% de las mujeres fallecieron a causa de heridas de arma de fuego y el 39.5% de las víctimas tenían entre 20 y 39 años de edad, mientras que el 18% eran menores de 19 años. Asimismo, detallan que Cortés y Francisco Morazán registran más del 40% de los feminicidios ocurridos en los primeros 7 meses del año. Los responsables de esas muertes son todas las personas que con sus actos de violencia, corrupción o de silencio mantienen a las mujeres y niñas con el alma en vilo por vivir en uno de los países más peligrosos, expresó Nisa Medina, miembro de la ONG Somos Muchas. En 2021, alrededor de 318 mujeres fueron ultimadas en Honduras, la mayoría de casos con armas de fuego, según datos del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, detallan que entre 2012 y 2020 mataron a 4.216 mujeres en Honduras y la mayoría de los casos sucedieron en el entorno cercano de la víctima y el principal agresor es un hombre vinculado sentimentalmente a la mujer. Del lado de los femicidios, el sistema de emergencias 911 reporta más de 36.464 denuncias por violencia intrafamiliar y 22.899 por violencia doméstica en Honduras. La violencia contra la mujer continúa y solo responde a una sociedad sumamente machista y patriarcal que normaliza la violencia contra las mujeres en diferentes formas, expresó la coordinadora del Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres, Helen Ocampo, e igualmente precisó que el mayor problema en el país no es interponer la denuncia, sino que el cuello de botella es la investigación, pues no está dando los resultados que las mujeres y las niñas merecen. Desde el movimiento de mujeres Visitación Padilla, Merly Eguigure abogó por la creación de una unidad élite de investigación que permita agilizar los procesos y que no haya un nivel de impunidad de entre el 94 y 95% de los femicidios. Sumado a ello, indicó que en 2021 recibieron alrededor de 104.000 llamadas de auxilio, pero no todas pudieron llegar a los tribunales, lamentó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Hoy ya es miércoles, es 24 de agosto del 2022. Es un gusto saludarles, es miércoles. Vamos a abordar este tema, que hemos abordado bastante el tema de la comisión nominadora. Está bien, ojalá que todo salga bien, pero hay otros temas en Honduras importantes. También vamos a hablar hoy, siguen sumándose las muertes violentas de las mujeres, del tema de las mujeres, pero también traemos a las autoridades de la policía para que nos digan cuál es la situación cuando hoy cumplimos ya, estamos por cerrar el 8º mes del 2022, serían casi 7 meses de gobierno, de este nuevo gobierno que preside precisamente una mujer como es doña Xiomara Castro de Celaya. La ministra en los despachos de Asuntos de la Mujer, la licenciada Dori García con nosotros. Dori, buenos días. Hola, buenos días Raúl, buenos días al pueblo hondureño, buenos días a todas las mujeres de nuestra amada patria. Desde este estudio de Canal 11 que de nuevo felicitamos por traernos en su agenda matutina con un tema que nos convoca como sociedad, con un tema que nos preocupa y con un tema que nos invita
a reaccionar de manera pronta, inmediata, sin dilación, con el más alto nivel de compromiso patriótico, Raúl, porque no queremos más mujeres muertas. Ese es un eslogan históricamente dicho por todas en este país y por todos, creo también, porque la muerte no es el propósito. El propósito es instalar en este país la cultura de la vida, la cultura de la paz, y en eso debemos estar totalmente convocados y trabajando arduamente para poder cumplir con esa meta. Una meta que esperamos en nuestro gobierno, Raúl, la podamos ir abonando positiva y lo más fructíferamente posible, con el apoyo de todas y todos. Así que de nuevo, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, ministra, por estar aquí. La licenciada Cristina Alvarado, representante del Movimiento Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl. De nuevo, un gusto estar en este espacio, en este foro que cotidianamente toca estas problemáticas, una problemática social histórica. Hay una deuda histórica con las mujeres en este país, cuando efectivamente no somos la prioridad, no hemos sido la prioridad de los gobiernos anteriores, y esperamos, bueno, tenemos una promesa ahí que todavía aún entiendo yo que no se puede cumplir, y no porque no tenga la voluntad doña Xiomara, pero estamos enfrentadas a una sociedad, a estructuras, a una cultura machista, patriarcal, y que precisamente instrumentaliza las violencias como medio de someter a las mujeres. Y esto creo que es bien importante que lo tomemos en cuenta, como decía Doris, en términos de que hay una responsabilidad social. Hay una educación machista que establece roles y que también asume que la manera de relacionarse entre hombres y mujeres tiene que estar mediado por la violencia. Y creo que es bien importante también que tomemos en cuenta que cuando una sociedad asume que la violencia es el medio para resolver los conflictos, donde se normaliza, se naturaliza, pero además se tolera ese tipo de violencia, pues efectivamente es un largo trabajo que tenemos que hacer, un enorme trabajo que tiene que pasar en principio por la voluntad política de los tomadores de decisión, y no solo de la presidenta, sino de todo el Estado, toda la sociedad, para que efectivamente hagamos cambios y que podamos hablar de vida digna, vida en paz y una vida libre de violencias. Bien, muchas gracias, bienvenida. Voy a ir a San Pedro Sula. María Luisa Regalado es la representante del colectivo de mujeres hondureñas. María Luisa, buenos días. Buenos días, Raúl, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos en este problema con el fenómeno de la violencia, muy preocupadas, como usted sabe. San Pedro Sula, o sea, el departamento de Cortés, San Pedro Sula, Choloma, son dos de las ciudades de las que encabezan la problemática, el fenómeno de violencias hacia las mujeres. Y cuando hablamos de violencias hacia las mujeres, no solamente la violencia que tiene que ver por su condición de género. Las mujeres acá, especialmente en la zona norte, están sometidas al fenómeno de violencia por su condición de género, pero también a la violencia laboral. Hablando de obreras de la maquila. Bien, gracias. Y aquí está conmigo el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones de la DPI, el comisionado Cristian Nolasco. Bienvenido. Sí, buenos días, licenciado Raúl Valladares, gracias por la invitación. Buenos días, licenciada representante, ministra de Lina y también de Visitación Padilla. Gracias, realmente para nosotros como Policía Nacional estar liderando estos temas y apoyando lógicamente a toda organización, ya sea gubernamental o no gubernamental, es muy importante porque tenemos que hacer o crear todos los mecanismos de prevención de violencia, y es por ello pues que la Policía Nacional, a través de todas sus direcciones, tanto la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, que bien
es la más numerosa de agentes de policía y tiene un papel muy importante y es la que está más distribuida a nivel nacional y también lógicamente a través de la investigación, como es la Dirección Policial de Investigaciones y todas las otras direcciones que en su momento apoyan a la prevención de delitos y faltas y más a grupos vulnerables, a grupos que de pronto pues hay que darles una atención más cercana, hay que darle, no es que las demás personas no tengan ese total derecho, sino que a veces por razón de ser mujer, por razón de desempeñar diferentes cargos o puestos. Entonces en ese sentido estamos trabajando, el alto mando de la policía, la alta gerencia de nuestra Policía Nacional, nuestro director, mi comisionado general Sánchez Velázquez, el señor ministro de Seguridad, mi comisionado general Sabillón Pineda y lógicamente nuestro director de la DPI que está de cerca siempre con Ciudad Mujer, de cerca con INAN, de cerca con otros procesos para lograr hacer mesas de trabajo y lógicamente acelerar casos que están pendientes en la Dirección Policial de Investigaciones y que se le está dando celeridad en estos 6 meses que lleva pues esta nueva administración policial, más de 6 meses. Sí, ¿cuál es la cifra que manejan de mujeres asesinadas en Honduras? La ONG Centro de Derechos de Mujeres señala que son 167 mujeres ultimadas y que pueden ser más. Efectivamente, creemos que es más porque en el proceso de investigación siempre hay una base en la cual se está investigando si es muerte violenta de mujeres, si es femicidio, y eso puede significar que las cifras que estemos manejando no es que exista un subregistro, sino que hay un proceso de investigación, hay que hacer, pasan por las autopsias, medicina forense, la investigación. Y creo que esto es bien importante porque ha ocurrido en años anteriores en que están ocurriendo muerte violenta de mujeres y femicidio en lo más recóndito del país y ya vemos cómo ese fenómeno se ha ampliado, no solo a 8 o 5 departamentos que históricamente han mantenido unas tasas altas, pero sí lo estamos viendo en lugares recónditos, en aldeas y aldeas que están alejadas de la urbanidad, pero sobre todo de la institucionalidad. Y creo que esto es importante que lo manejemos para que efectivamente podamos hacer un registro real. Yo recuerdo que en el 2019 teníamos, como las estadísticas se construyen en base a los registros del sistema de seguridad, ¿verdad? Y en ese sentido encontramos, yo recuerdo que le conversé con Migdonia y estas porque encontramos que habían mujeres en una categoría que se llama encostalados. Y esas mujeres no estaban tomadas en cuenta, ya sea como femicidio o como muerte violenta de mujeres. Entonces pasamos de tener 383 femicidios ese año a contar 401. Y creo que eso es bien importante que lo revisemos porque efectivamente esta es una tarea que tenemos que desarrollar en conjunto. Es una tarea, tenemos que hacer un abordaje integral y sistémico. Y hemos venido señalando que a lo largo de la historia pareciera que se tomaran medidas aisladas. Por un lado, el sistema judicial que va generando mecanismos, va generando programas, proyectos, por el otro lado, el Ministerio Público, por el otro lado, los cuerpos de investigación, y creo que en este momento cumple un papel fundamental la Secretaría de la Mujer, que es la rectora de las políticas públicas de la mujer, para orientar este trabajo y hacer un abordaje desde un plan integral, pero que también tomen responsabilidades porque históricamente lo que hemos visto, se firman convenios, se hacen algunos esfuerzos, pero no son esfuerzos sostenidos y hoy sí tenemos que valorar, por ejemplo, tenemos el sistema 911 que recopila evidencia y nos dice, por ejemplo, a julio del 2022, que tenemos más de 61,000 llamadas de mujeres pidiendo auxilio porque están sufriendo violencia doméstica, más de 61,000. Porque están sufriendo a julio 2022, o sea que a esta fecha ya tenemos más llamadas, ya el número es más grande. Están llamando porque están sufriendo violencia doméstica, maltrato familiar y violencia sexual. Y creo que es bien importante que revisemos
que de todas esas llamadas, ¿cuántas son atendidas por la policía? Porque esa es la llamada que registra el 911 y el 911 la remite para la policía. ¿Cuántas de esas efectivamente son atendidas cuando vemos que en el sistema judicial apenas están registrando 2.000 procesos judiciales y de esos 2.000 procesos o requerimientos fiscales apenas se resuelven el 3%? Entonces, estamos viviendo una cadena de indefensión en la cual tenemos que hacer este análisis de cómo podemos hacer coordinación interinstitucional, cómo podemos crear mecanismos o un sistema que nos permita efectivamente darle una respuesta a las mujeres que están sufriendo violencia en este momento. Sí, voy a escuchar a Cristina para luego ir a la ministra y después que nos diga la policía qué está pasando. Cristina, adelante, por favor. ¿Qué piensa? María, perdón, ¿qué piensa María Luisa Regalado, que es la representante del colectivo de mujeres hondureños? María. Bueno, desde la colectiva de mujeres hondureñas, Podemos, y la Tribuna de Mujeres contra los Homicidios, de la cual es parte Visitación Padilla, nosotras estamos muy preocupadas por todo el fenómeno de la violencia. Pero acá, en la zona norte, uno de los problemas fundamentales es que todas las decisiones en las instancias del Estado, llámese juzgado, llámese Ministerio Público, oficinas municipales de la mujer y todas las instancias que tratan la problemática de violencia hacia las mujeres, está muy centralizado. Entonces, el nivel en los últimos 12 años, hablando de gobierno anterior, fue un deterioro de las instancias estatales terriblemente. Entonces, en ese sentido, no es posible que haya una investigación objetiva, que haya una investigación sistemática y que haya judicialización de los casos. Además de eso, yo creo que es importante retomar algunos puntos. Decía el señor de la policía, los grupos vulnerables. Para nosotras, como colectiva de mujeres hondureñas, los grupos no son vulnerables, las mujeres no somos vulnerables. A las mujeres nos ha vulnerado el sistema machista patriarcal. Nos ha vulnerado porque ha arrebatado nuestros derechos, ha arrebatado las vidas de las mujeres, porque desde el momento estamos enfrentando diferentes tipos y formas de violencias, estamos sumamente sometidas a sistemas que no nos deja pensar, que no nos deja decidir, que no nos deja actuar. Entonces, nosotras como mujeres organizadas acá en la zona norte, estamos demandando a la presidenta Xiomara Castro que retome todo este proceso de fortalecer las instancias operadoras de justicia, de investigación, las oficinas municipales de la mujer, y para que tengan la infraestructura, para que tengan además el personal, porque el personal que existe en estas instancias tampoco tiene mucho de ello la capacidad de la investigación científica y por otro lado el enfoque de género. Agregado a que el personal que atiende la problemática de las mujeres acá en la zona norte es mínimo en relación al fenómeno de la violencia, a la situación que está viviendo el país y especialmente la zona norte. Sí, ministra. Bueno, Cristian, Cristina, María Luisa, Raúl, pueblo hondureño, creo que este es un tema vital. Vamos a llevar el abordaje que vamos a realizar en el foro por la vía un poco que ya señalaba Raúl, viendo datos, revisando datos, cifras. Las cifras históricamente han ido en ascenso. En el anterior régimen se nos dijo que habíamos sido el país más violento del mundo
y de repente se nos dijo, ya no somos el país más violento del mundo. Y el pueblo siguió creyendo que ya no éramos el país más violento del mundo. Tenemos que reconocer que la violencia basada en género, las violencias son una violación de derechos humanos, definitivamente. Y también tenemos que reconocer que es una problemática extendida y estructural en la sociedad. Y que todo el Estado, toda la sociedad, nos podemos ocupar de las cifras, pero tenemos más que ocuparnos de las causas que están generando la violencia. Y recordemos que en el país, muchos estudios y la propia evidencia nos demuestra que aquí, en este país, estos factores estructurales están muy marcados por la presencia del crimen organizado. El crimen organizado, hoy por hoy, está activado en el país. Y está activado recuperando espacios. Y está activado tomando como centro de sus operaciones a las niñas y a las mujeres. Les interesa el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de las niñas. Recordemos también que están los grupos organizados en maras y pandillas, activados. La pobreza sigue siendo un problema per se en la sociedad. Cuando la presidenta nos trae en campaña su plan de gobierno, cuando nos presenta pilares fundamentales para cada uno de los ejes de su plan, cuando ella como mujer, cuando Honduras se da la posibilidad de sentar en la magistratura primera de la nación a una mujer, se inicia un proceso distinto desde esas esferas de poder donde, como decía Cristina, gobiernos tras gobiernos nos han tenido relegadas en la agenda pública. Y cuando buscamos causas estructurales, esa es una de las causas estructurales. El tener un estamento público desde el Estado, gobiernos que no han priorizado, nunca han priorizado la agenda de las mujeres. Y es que la violencia es uno de los puntos, pero recordemos dónde están las violencias que se sufren desde el sistema educativo, dónde están las violencias que se sufren desde la salud, dónde están las violencias que se sufren desde la parte cultural, desde lo que es una vivienda digna para las familias, para las mujeres. ¿Dónde está? Esas violencias fueron invisibilizadas históricamente. Y aquí no podemos obviar, como decía María Luisa, hay una violencia laboral, hay una violencia sexual, hay una violencia, Raúl, que nos está lacerando vidas de las mujeres en todos los espacios de la institucionalidad. Cuando se habla de tener voluntad política, yo traje aquí entre mis compendios, está la Convención Internacional para la Prevención, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la violencia hacia las mujeres. 40 años esperó el protocolo facultativo de esta convención y hoy la presidenta lo ha pasado, lo ha turnado al Congreso Nacional de la República para su respectiva aprobación. Esto, Cristina, es algo histórico. Desde el movimiento de mujeres y organizaciones feministas, esto se venía diciendo año con año. 25 de noviembre, en el activismo del 25 de noviembre,
que es desde noviembre hasta el 10 de diciembre, 16 días de activismo. En todo ese activismo, la palabra es: ratifiquen por favor el protocolo facultativo de la CEDAW. La CEDAW, Raúl, es como la Biblia para las mujeres en su protección integral de derechos. Y esto para nosotros como gobierno de la República, yo como ministra de la Mujer, quiero decirle al pueblo hondureño, hoy aquí en Canal 11, que nos sentimos orgullosas de decisiones como esta. Y miren, traigo marcado en amarillo lo que esta convención en 3 puntos dice: consagrar en sus constituciones nacionales y cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad entre hombres y mujeres y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización de la práctica de estos principios. Cuando estamos viendo cifras, eso es toda la consecuencia de no haber marcado el respeto a una legislación que hace muchos años aquí se debió aplicar y no se ha aplicado. No la han querido respetar, mucho menos aplicar, pues. Entonces, la convención es clara en todo su articulado y el protocolo facultativo es como el reglamento para aplicar la convención. Entonces, el país, Cristina, María Luisa, hoy sí va a tener una opción para que las mujeres internacionalmente podamos acudir a presentar las denuncias que en el país en ninguna instancia puedan ser escuchadas, mucho menos resueltas, porque aquí si hablamos de la impunidad, nos vamos casi al 100 de impunidad. O sea, aquí mueren. Cada vez que muere una, no crean ustedes que nosotras estamos como tranquilas, porque aquí eso pareciera normal. Mataron una, normal. Mataron 2, normal. 3, 4, ya se suena anormal, Raúl. Y es tremendamente fuerte ver que matar una o matar 5 se convierta como en normal. Eso para nosotros es grave, es gravísimo. Y llegar al gobierno de la República y venir y empezar a ver cómo podemos atacar las causas que están provocando la violencia. Pues ahora mismo la presidenta sí ha mostrado su voluntad política para atacar una de las causas. Y yo espero, Cristian, que desde la DPI, desde esa Comisión Interinstitucional para la Prevención de Muertes Violentas y Femicidios, podamos analizar, observar, resolver de conformidad con todos los preceptos internacionales y nacionales esta problemática. Porque viendo San Pedro Sula, viendo Choloma, viendo Comayagua, viendo municipios, 10 municipios con mayor incidencia, y los más altos ya sabemos, en cifras, Cortés y Francisco Morazán. Siempre lo vamos a decir, es así, son la capital industrial, la capital de la República, con las mayores concentraciones de población. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahí está el crimen dando todos los días sus prácticas, ejecutando sus planes. Entonces, lo que sí nos toca, como decían acá las compañeras, es unirnos, sumarnos y tener un solo frente para poder atacar esas causas estructurales. Porque, como dije, de nuevo, las violencias basadas en género son violaciones a los derechos de las mujeres, a los derechos humanos. Y por aquí, recordemos, pasan vidas de las niñas también y de niños que son utilizados por el crimen organizado para ejecutar estos asesinatos, estas muertes. Y por ahí pasamos por el problema de la migración y por ahí podemos seguir señalando la trata, la explotación sexual comercial y trata de personas. O sea, hay embarazos en adolescentes, alta tasa de embarazos en adolescentes. Honduras viene registrando la más alta tasa en América Latina. Cantidad de niñas ya embarazadas y otras ya madres de familia siendo niñas. Entonces hay problemas estructurales que atacar acá, Cristina, Cristian, María Luisa, pueblo hondureño que nos escucha. Quizás el esfuerzo de 2, de 3, de 4 es poco, es toda la sociedad.
no es una presidenta sola, es todo el pueblo que nos tenemos que sumar. Claro, las decisiones ella las está tomando y nos está dando la muestra clara de que las está tomando, porque eso, tener ya en el Congreso ese documento, no es un discurso, estar trabajando en la socialización y en la versión final de lo que va a ser la ley integral contra las violencias hacia las mujeres. También, Raúl, por primera vez en el país, vamos a tener una ley integral contra las violencias hacia las mujeres. Y por ahí pasan todas las violencias que las mujeres sufrimos, en una sola ley. Entonces eso, la presidenta lo tiene ahora mismo, bajo todo un proceso que lo estamos trabajando con el Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de la Mujer, la Comisión Legislativa de Género del Congreso Nacional y las organizaciones de mujeres y feministas. O sea, hay procesos, Raúl, y yo creo que el esfuerzo, siempre que tú me convocas al foro, me encanta venir porque es de los pocos canales que tiene esa preocupación de traernos en su agenda, y creo, Raúl, que desde los medios de comunicación hay un aporte increíble para poder empezar socialmente a hacer una propuesta estratégica distinta para que podamos ir construyendo juntas todas y todos lo que el país está necesitando, instalar esa cultura de paz. O sea, yo estuve en una instancia policial el fin de semana, estuve el sábado hasta altas horas de la noche. ¿Qué hacía ahí? Estaba viendo un caso y ese caso me llevó a ver otros casos y estaba increíblemente sorprendida cómo la policía estaba entrando y saliendo en el hospital, regresaban, y yo decía, en este espacio tan pequeño, la gente esperando afuera, otra ya atendida en el interior, Raúl. O sea, en cada instancia donde están presentándose los casos, tú vas a ver el desespero de la gente, el desespero de las familias, de las mujeres. Esto no puede continuar así. Tenemos que trabajar. Yo digo, el tiempo no nos da las 24 horas. Las 8 horas que tenemos que trabajar no nos da para poder avanzar en lo que queremos. María Luisa decía, un llamado a la presidenta para que convoque a todas las instancias, operadores de justicia, aquellas que no tienen capacidad instalada, aquellas OMM, Oficinas Municipales de la Mujer. Estamos trabajando con las Oficinas Municipales de la Mujer. Son procesos fuertes, son procesos difíciles, pero hemos empezado con las y los gobernadores, con las Oficinas Municipales de la Mujer, con estas comisiones. Ya vamos a instalar el Consejo Consultivo en la Secretaría de la Mujer. Estamos prontos a instalar ese Consejo Consultivo que va a nutrir nuestro trabajo y que justamente, Cristina, se va a convertir en esa posibilidad de escuchar a la sociedad, a ustedes como organizaciones que pasan día y noche atentas a atender y resolver casos. Desde nuestro mandato como rectores de política pública, como entidad rectora, recogemos las preocupaciones, pero juntas y juntos tenemos que avanzar. Y cuando digo juntos, porque también aquí hay que hablar de masculinidades saludables. Aquí hay que hablar de que los hombres también tienen que ver con esta historia. Esto no es una historia solo de mujeres, es una historia que pasa por cada uno de los hombres, Cristian, Raúl. Cada hombre tenemos que estar atentos, porque fíjense que resulta que el género es de locos, es de gente que se le ocurrió cualquier locura. Andan locas esas mujeres hablando de género, sí, andan locas, locas, locas. No puede ser esa expresión, no puede ser. O sea, el género es una construcción social. Socialmente se nos fue discriminando. El sistema patriarcal nos fue dejando de lado y fue instalando desigualdades con unas brechas increíblemente grandes, Raúl, que nos separan. ¿Por qué si yo hago igual trabajo que tú voy a tener diferentes salarios? ¿Por qué? Que alguien me lo explique por qué. Si las diferencias entre nosotras, de repente, entre nosotros solamente son sexuales, no son sociales.
Y aún así estamos hablando también de una renovación en este siglo XXI, de una diversidad sexual que tenemos que respetar. Estamos hablando de procesos de construcción y de deconstrucción también. Tenemos que deconstruir esos patrones y esos estereotipos. Gracias, Raúl. Bien, vamos a escuchar a las autoridades policiales en un momento. Ya está el director de la EPI con nosotros, también el comisionado Hugo Velázquez con nosotros, y Cristian nos va a dar detalles, nos va a dar estadísticas, qué es lo que está ocurriendo en el país hoy ya 24 de agosto del 2022. Doña Xiomara y el gobierno nuevo agarró entonces febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 7 meses de gobierno. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, mejoró su proyección de crecimiento para la región para el año 2022, que pasó de 1.8% a 2.7% de expansión del Producto Interno Bruto, pero advirtió de vientos en contra y que los países de la región enfrentan un escenario muy complejo, donde la inflación, la guerra en Ucrania y las demandas sociales marcan la agenda, crecimiento y aceleración inflacionaria que presenta la economía global, lo que junto al menor crecimiento del comercio, la apreciación del dólar y el endeudamiento de las condiciones financieras globales afectarán negativamente a los países de la región, dijo el organismo técnico de las Naciones Unidas al presentar su reporte. El informe añade que la desaceleración económica se ha visto profundizada por los efectos de la guerra en Ucrania y las crecientes limitaciones que enfrenta la política macroeconómica interna para impulsar el crecimiento. El director del desarrollo económico del organismo, Daniel Tillman, afirmó que la región se encuentra en una coyuntura difícil debido a que está retornando a una trayectoria de bajo crecimiento que ya se observaba antes de la pandemia. Bien, ya escuché a la ministra Lori García, a Cristina Alvarado, que representa el movimiento Visitación de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, y también a María Luisa Regalado. Está conmigo el director de la EPI, el comisionado Hugo Velázquez, y está Cristian Nolasco, el portavoz de la Dirección Policial. Sobre lo que ellas han dicho y la situación de la muerte de mujeres en Honduras, por favor, don Hugo. Bien, un saludo al público también, a los distinguidos invitados a este foro. Es un tema que siempre ha estado llamando la atención y de mucha preocupación tanto para la Policía Nacional como nuestras autoridades. Tenemos que estar conscientes de que no es un trabajo fácil. El proceso de investigación conlleva tiempo, conlleva recursos y por lo general esto hace que algunos casos lleven más tiempo resolver. Pero nosotros estamos en toda la buena disposición, poniendo empeño de todo nuestro personal en realizar estas investigaciones. Como lo dije anteriormente, pues lleva tiempo. Y de esto debemos de estar conscientes toda la ciudadanía de que este proceso es bien complejo. Sí, licenciado, bien lo manifestó nuestro director de la Dirección Policial de Investigaciones, y recapitulando lo que mencionó la ministra de INAM, igual de Licitación Padilla. De hecho, comenzó con unas bonitas palabras donde dijo: la cultura
a la denuncia y la cultura de la paz. Esos pilares fundamentales para nosotros como Policía Nacional, como Dirección Policial de Investigaciones a través del Departamento de Denuncias es muy vital. El fomentar la cultura de la denuncia, el fomentar a través de otras direcciones, a través de otros grupos, porque la Policía Nacional termina siendo el último eslabón de prevención cuando falla los otros mecanismos de protección. De manera criminológica sabemos que el control social, formal o informal tiene mucho que ver en temas de prevención de violencia. Estamos hablando la escuela, la crianza que le puede dar un padre, una madre a un niño que viene en proceso para poder decidir y crear un tipo de personalidad y lógicamente volverse con una cultura de cumplir normas, de cumplir ley. Y creo que ahí es donde hemos estado muy bajos. Todos pasamos por escuelas, universidades, incluso hasta con posgrados, pero hay un momento que no queremos cumplir la ley. Podemos tener a nuestra mano cualquier tipo de ley y realmente no la queremos cumplir. Entonces, la convivencia, la paternidad responsable, la maternidad responsable y todos muchos otros principios que se combinan, ahí es donde estamos un poco mal. Nos gustaría a nosotros tener un policía dentro de la casa, dentro de cada familia, ¿verdad? Violentando a veces el principio de la intimidad del núcleo familiar para poder estar cuidando, pero a veces se nos desentona. Sin embargo, nos toca brindar la seguridad pública, establecer otras estrategias. Y es por eso que en este gobierno pues le está apostando bastante al policiamiento comunitario para que exista una corresponsabilidad donde el modelo nacional de servicio de policía comunitario venga enmarcado en una mejor atención a la violencia desde su raíz, tratando desde la niñez. De hecho, por eso, semana reciente se lanza lo que es la policía escolar para que exista una buena comunicación importante entre padres, niños, alumnos, profesores también, y lógicamente la Policía Nacional. En lo que va de los 6 meses, ya resumiendo, podemos decir que la DPI ha remitido más de 2.700 casos investigativos al Ministerio Público, en el cual estos casos, muchos de ellos son por femicidio, en el cual pues se le da un tratamiento muy especial. Recordar que cuando muere una mujer no necesariamente es femicidio directo, sino que hay que analizar, que el fiscal pueda tipificar ese delito y que las diligencias investigativas vayan orientadas si es femicidio o es homicidio, dependiendo la razón de género, dependiendo la estructura criminal, dependiendo la fuerza desproporcional, en muchas otras que ya el Código Penal lo tipifica. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos avanzando. Hemos capturado más de 6.600 personas a nivel nacional en lo que va de los 6 meses. Es muy importante. Y en la tasa de homicidio... Poneme ahí lo que él me trajo para que hagamos una relación y ahí me mencione las mujeres. Y a ambos les voy a preguntar para luego ir con ellas, que nos den las razones por las que más matan mujeres. Se habla que muchas mujeres están relacionadas con el crimen organizado, han sido detenidas varias. Ayer fue detenido 2 mujeres, vi que las detuvieron en San Pedro Sula. ¿A qué se debe también que aparte de que aumente el número de femicidios, también la forma con la que han asesinado a las mujeres es más cruel? Poneme los datos que trae, por favor, Cristian, para que nos ilustre, y también ahí se mencionaba temas de Eso es lo que estábamos mencionando. Lógicamente todavía no lo tenemos actualizado porque nos falta el mes de agosto. Si vemos lo que podemos destacar de esa gráfica, el color un poco más claro, estamos hablando del año 2022, y el color más oscuro, estamos hablando del año 2021. Lógicamente no hemos tenido los logros que espera nuestra alta gerencia de nuestra Policía Nacional o Secretaría de Seguridad. Nos gustaría que no existiera ningún muerto. Sin embargo, nos toca tabular datos y lógicamente concatenar también en mesas de trabajo a través del Observatorio de la Violencia que está en diferentes municipios para también ver qué se está recuperando por otro lado. Y bien lo decía la señora ministra, pues que hay datos que posiblemente los tengamos todavía como homicidio y a raíz de la investigación se pueden convertir en femicidio, porque de manera preliminar se tiene un dato y las investigaciones son las que van arrojando, y según la recalificación del delito, que el fiscal pues el que tiene esa facultad de tipificar los delitos, se puede convertir en femicidio. Hemos tenido muchos casos en el cual hemos tenido detenidos. Me acuerdo un caso que se dio en la Canán, donde también participó policía y gracias a esa rápida acción de la policía se pudo remitir.
tenemos los 2 casos últimos en los últimos 5 días, 2 personas que murieron del sexo femenino en el sector de Gracias, se detuvieron de manera flagrante las personas que participaron en estos supuestos delitos de femicidio y ya están en proceso. Entonces, hemos avanzado. En la lámina anterior pudimos observar que 65 municipios no han tenido ni tan solo un homicidio. Cuando yo pienso en 65 municipios, para mí me da mucho que pensar, incluso las autoridades como la Policía Nacional estamos analizando para implementar también lo mismo que están implementando estos municipios a través de corporaciones municipales. Y lo que más apoya es un fiel cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, porque ahí hay delitos y faltas que se pueden prevenir, pero es un compromiso de alcaldía municipal, es un compromiso de todos los sectores de seguridad y lógicamente siempre unido con la Policía Nacional. Entonces se ha reducido en 190 municipios la incidencia delictiva de homicidio, en cual pues es el 13% que estamos reduciendo en estos últimos 6 meses. Sin embargo, hemos tenido algún grupo de muertes múltiples, lógicamente, que no nos gustaría mencionar, pero vamos por buen camino, hemos considerado así. Hay algo muy importante, licenciado y distinguidos invitados, que debemos de resaltar y considerar y tomar en cuenta que la Policía Nacional, a través de las instrucciones que ha dado el señor director general de nuestra policía, se creó la unidad de femicidios. Es una unidad que tiene representación a nivel nacional, está a cargo de una oficial de policía con el grado de comisario, con el propósito de tener un mejor acercamiento y conocer con más detalles cada uno de estos homicidios, femicidios que se dan también a nivel nacional. Tenemos que considerar también, tal como lo expresaba Nolasco, qué sucede, qué está pasando, por qué está muriendo mucha mujer. Pero tenemos que ser analíticos también. No solo decir a veces cuando en los medios de comunicación aparece, matan a una dama, a una niña, y el problema es cuando son problemas pasionales. Y producto... En términos pasionales. Es que es justificar la violencia en la vida de las mujeres. Yo creo que es importante, comisionado, yo creo que no la está justificando, pero es bien importante señalar que no existen crímenes pasionales. Es la expresión extrema de violencia en la vida de las mujeres. Claro. Y creo que estos acercamientos entre nosotros y nosotras, hemos venido por un recorrido histórico y de construcción teórica, de interpretar esas violencias que viven las mujeres. Y creo que es importante, se los hemos señalado, a la saciedad, a los medios de comunicación, que no son crímenes pasionales, son femicidios, expresión extrema de violencia en la vida de las mujeres. Y es importante que yo reconozco y valoro estos esfuerzos que están haciendo a nivel de la policía, veo estos cambios, pero sí me gustaría saber también de estos 2.700 casos que remitieron al Ministerio Público, ¿cuántos son femicidios? Cuando venimos históricamente arrastrando una impunidad del 96%, ¿qué significa eso? De 100 casos de femicidios, el 96% queda en la total impunidad y no tiene solo que ver con el proceso de investigación, sino que también además la judicialización. Y a mí me parece bien interesante esa creación de la unidad de femicidios porque necesitamos preparar, especializar a los investigadores, a los comisionados, a toda la fuerza policial, o por lo menos los que van a ser responsables, porque efectivamente a ustedes les están dejando tareas fundamentales que deberíamos de asumirlo como sociedad, pero sobre todo desde otras instancias. Me llama la atención este asunto de la policía escolar, me llevó a mi infancia, ¿verdad? Cuando habían en los pueblos, no era policía, pero había alguien que andaba buscando a los niños, ¿verdad? Los que no iban a las escuelas. Y creo que estos cambios que ustedes están desarrollando, me preocupa que son más y más tareas y que
este asunto de la investigación... ¿No les cree? No, sí les creo. La veo con dudas. Es que me parece que estamos replicando de un modo o de otro los modelos que venimos arrastrando de 12 años. Por ejemplo, en el pasado se creó la Policía Militar, se creó la Fuerza Nacional Anticorrupción, no sé qué, no sé cuánto, pero al final las mujeres siempre nos sentíamos en la total indefensión, porque esas mismas armas que se están utilizando en los cuerpos de seguridad son las que estaban instrumentalizadas dentro de los hogares, porque también tenemos que reconocer que somos seres humanos y ustedes están haciendo un esfuerzo enorme de profesionalizar a sus oficiales y todo, pero habría que ver qué tanto de estas personas son agresores en sus casas. Y eso es lo que estamos viendo en el sistema judicial, cómo a pesar de toda la formación, cómo a pesar de todos los esfuerzos, porque se cumpla la ley, los jueces, fiscales, operadores de justicia, interpretan en función de sus creencias y no de los principios de la ley. Y entonces también hay unos procesos ahí de influencias y de abuso de poder que limita y aleja a las mujeres de tener justicia en los casos de violencia contra las mujeres. Y creo que eso es bien importante, que empecemos a hacer también esfuerzos a lo interno de la institución, de todas las instituciones, no solo esta, para que los hombres que lleguen ahí efectivamente tengan una ficha limpia, por decirlo de alguna manera, una ficha limpia que signifique que a nivel personal no son agresores de mujeres. Y eso nosotras lo señalábamos para los que estaban, los candidatos para la Junta Nominadora, porque eso es vital. O sea, estamos atravesadas por una serie de creencias, una cultura que normaliza esa violencia y que instrumentaliza las instituciones. Yo soy policía, mira, Lero, no me investigues tal cosa, porque lo estamos viviendo, nos están llegando ese tipo de casos. Mira, fulanito, y no solo, es las instituciones del Estado, y ahí es donde yo escuchaba con mucho respeto a Doris y decía, sí, es el primer paso. Doña Xiomara traslada ese protocolo, pero no solo se trata de firmar un protocolo facultativo, se trata también de establecer mecanismos, porque ya de firmas, y firmas estamos, históricamente este país ha firmado todo, de todo, pero ¿cómo lo llevamos a la realidad? ¿Cómo bajamos ese compromiso a cada institución y hacemos abordajes que nos permitan mapear no solo el delito, interpretarlo, saber qué investigaciones antropológicas, sociológicas, psicológicas estamos haciendo para interpretar esos delitos y sobre todo entender que las mujeres no somos delincuentes. El Observatorio de la Violencia lo señalaba, el 4% de las muertes violentas de mujeres y femicidios está vinculado porque ella directamente está vinculada al crimen organizado. Pero estamos viendo que somos instrumentalizadas, lo que decía Doris, esta violencia es estructural, está marcada por las desigualdades históricas que vivimos, la pobreza, esa miseria que está, y la falta de respuesta de estos gobiernos para efectivamente darle una vida digna a las mujeres, a sus hijos, a los hombres en este país. Sí. Si pudiésemos romper con esa cadena de corrupción que nos arrebata la posibilidad de una vida digna, entonces veríamos que estaríamos invirtiendo más en educación, en salud, en oportunidades para no irnos, pero además eso permitiría también, ¿verdad?, que el crimen organizado no tuviese un contexto ideal para resolver por esa vía las crisis económicas, y creo que es importante que veamos cómo esas nuevas manifestaciones de violencia, que no solo ocurren en mi casa, también han avanzado a las redes sociales y hay una expresión ahí de violencia bárbara, y que podamos hilar fino, podamos decir, bueno, interpretar qué está ocurriendo, por qué asesinan a las mujeres, no porque las mujeres nos estamos yendo porque somos delincuentes, no, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la relación de poder? ¿Cuáles son esas relaciones desiguales de poder? ¿Cómo está vinculado con esas desigualdades históricas? Entonces, es una cosa increíble.
el gran esfuerzo que tienen que hacer, y ya hay esfuerzos en México, en Guatemala. Guatemala hay una fundación Sobrevivientes que hace un trabajo fuerte junto con el Ministerio Público, con la policía, y tienen, así como por decirles algo, 100% de éxito en los casos que investigan, casos que judicializan y casos en el cual colocan a los agresores y asesinos de mujeres en las cárceles, que ese es el otro problema aquí. 96% de impunidad. ¿Qué significa eso? De 100 casos solo se investigan 4 y se judicializan 4. Y el resto, yo valoro y celebro que den respuestas contundentes, pero ¿y la mora que hay? Y no solo es responsabilidad de la policía, porque estos son eslabones. La investigación, luego el proceso en el Ministerio Público, luego el asunto de la judicialización, luego también la tolerancia de la sociedad. ¿Ok? Entonces, creo que es importante que podamos permitirnos al menos, ¿verdad?, reflexionar al respecto. María Luisa. Sí, yo agregaría lo que está expresando Cristina, que el problema, nosotras que estamos aquí en la zona norte, nos damos cuenta que el problema muchas veces fundamental está a nivel central en la toma de decisiones. Sencillamente, para contratar a un motorista en el Ministerio Público necesario para hacer el trabajo, muchas veces han pasado 6 meses, 1 año y más y no lo hacen, aún según nos han dicho, teniendo presupuesto. Por otro lado, la creación de diferentes, que la policía militar, que la policía no sé qué, que la otra policía. La cuestión es que no es solamente de ver la atención, la respuesta al problema ya dado. Es importante eso, pero hay que fortalecer a lo que ya existe. Pero por otro lado está la prevención. Para nosotras, venimos diciendo hace varios años que para dar respuesta a la atención a las violencias estructurales hacia las mujeres, como está el fenómeno de la violencia por la condición de género, debería ya hace mucho tiempo de haber el Estado, haber creado una política de emergencia para dar atención a la problemática, pero para ver la prevención. La prevención es importante. Y volvemos. Para la cuestión de prevención, la sensibilidad de género, todo lo que tiene que ver con la investigación técnica y científica, todo eso es a nivel de decisión, a nivel central, porque los policías, porque los jueces, las juezas, porque fiscales del Ministerio Público deberían de llegar a esos puestos, ya que vienen de una carrera, viniendo de una carrera, capacitados con sensibilidad de género, manejando todo lo que son las leyes, convenios, protocolos, tratados, convenciones internacionales relacionados a las violencias hacia las mujeres. Por otro lado, la señora ministra hablaba de la violencia estructural y que no es la violencia hacia las mujeres, son las violencias contra las mujeres. Y eso tiene mucha razón. Pero yo aquí hago un llamado. A nivel de la administración actual están promoviendo nuevamente el empleo en las maquilas. Y están hablando de que vienen no sé cuántos empleos, creo 15,000 empleos y otras empresas maquiladoras para Choloma. Pero no he escuchado a ningún funcionario público, a ninguna funcionaria pública hablar de la problemática de violación a los derechos humanos laborales de las trabajadoras de la maquila y trabajadores, porque también hay hombres. Eso es fundamental y digo, en este momento lo expongo porque considero que hay no voluntad política, un compromiso de la presidenta, porque para mí lo que debe de haber en los entes estatales en quien nos dirigen es un compromiso con el pueblo y no voluntad, porque aplicar la ley, porque crear políticas públicas, porque garantizar los derechos de las mujeres no es de voluntad, es de compromiso, es de responsabilidad del Estado hacia la población y en este caso hacia las mujeres.
Así es que yo, señora ministra, le hago un llamado para que incorporen al par. Está bien que promuevan empleo, no decimos que no, bienvenidos, pero allí incorporen los estudios ergonómicos de las plantas maquiladoras. Porque si usted no sabía, el 66% de las obreras de la maquila, de la población obrera de la maquila, tiene prevalencia de trastornos musculoesqueléticos ocupacionales. Y es debido a las altas metas de producción, es debido a las jornadas ilegales, además, ministra, ilegales de trabajo, no están cumpliendo la jornada laboral, y es debido a todo lo que tiene que ver con posturas forzadas, inadecuadas, agregado a que también las obreras de la maquila están devengando un salario menor que las obreras y obreros de las manufactureras nacionales. Y es una diferencia de más de 4.000 empiras. La ley dice a trabajo igual, salario igual. Eso también es violencia, eso también es discriminación y debe de incorporarse a las violencias en contra de las mujeres. Sí. Gracias. Ministra, sí. Y aprovechando que están las autoridades policiales. Bueno, la vuelta que se dio en temas es interesante. Está todo el circuito de los operadores de justicia. Hay un ministerio público, hay una policía de investigación, hay una Corte Suprema de Justicia que está en el medio de todo. Y yo pienso que es importante retomar cada uno de los temas y no solo retomarlos, sino valorar qué es efectivamente y cuál es efectivamente la esencia y el resultado de lo que estamos abordando. Cuando hablamos de violencias múltiples, causas múltiples, cuando hablamos del país en crisis, en multicrisis, un país en multicrisis que viene directamente a afectar derechos humanos de las mujeres y que definitivamente desde esas instancias nosotras como ente rector estamos trabajando para hacer lo que nos corresponde respecto de normar con todas las medidas que sean necesarias para que esos índices altos de impunidad se reduzcan, para que esos índices altos de no investigación también se reduzcan, para que esos índices altos, como decía Cristina, no es subregistro. Yo sí creo, Cristina, que en medio de todo esto hay un altísimo subregistro, porque es que en Honduras también adolecemos de un sistema nacional de información estadística. La lista negra. Aquí andamos como locos buscando datos y vamos para un observatorio y el otro, ningún dato le coincide con el otro. Absolutamente ningún dato. Las organizaciones de mujeres tienen sus propios observatorios, el CDM, el CNH, la policía, la universidad, exacto. Y no hay un dato ahora mismo de muertes violentas y femicidios, exacto, no hay. Y eso se lo digo porque me reuní con las unidades metropolitanas de la policía, de La Rosa, de Belén, de Los Dolores y de la Kennedy. Y con todos ellos estuvimos revisando las cifras que nos están presentando estos observatorios. Y les dije, miren, si al final nos detenemos en ver cifras, no hacemos nada. Porque aquí la sociedad históricamente ha venido recibiendo cifras, unas u otras, coincidiendo o no, pero la solución, ¿dónde está? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo vamos a aportarle a la solución? Todos coincidimos y todas que hay causas estructurales. Si quitamos el ojo, si nos desenfocamos de las causas, el problema va a seguir reproduciéndose per se, para siempre. Porque es así. No estamos atacando la raíz del problema. Y eso es algo lógico. En la universidad, en la escuela nos dicen, si usted tiene un problema, resuélvalo desde la raíz, ¿verdad? Porque con pastillitas o sorbitos así, entretenidos podemos estar, pero no es el asunto ese, ¿verdad? ¿Desde cuánto venimos escuchando, cuánto tiempo esa impunidad?
de 90, de 91, puede ser de más de 100 ya. ¿Y ahora qué? Al traspasar el 100%, ¿qué va a pasar? O sea, Honduras necesita todas, Raúl, como tú decías en la pausa aquí, todos los medios, ocuparse de este tema, pero agendado en su semana, qué contribución vamos a hacer para instalar esa aspiración que tenemos, que es, como decíamos antes, gozar de una cultura de paz en este país, de tener derecho a hablar de la felicidad. Aquí no podemos hablar de ser felices, no podemos hablar de sonreír. Todo el mundo estamos amargados, estamos sufridos, estamos tristes porque otra muerte y otra muerte. Ajá, pero esa no es la tarea. Entonces, viendo todo este andamiaje de operadores de justicia, miren, se los está diciendo alguien que fue directora del INFA y que en un día mataron 7 jóvenes en el centro Renaciendo, Raúl, que me tocó ir a contar dientes, dedos de las manos de los jóvenes en un centro de internamiento. Y ahí a mí me dijeron, no podemos entrar a contar cuerpos, no podemos entrar porque nos prohíben los organismos internacionales. Entonces, vista la investigación, vista la muerte violenta, vista todo este panorama, no nos podemos quedar ahí. Yo le quiero decir aquí a las compañeras en el estudio que estamos, que aquí cuando me dice Cristina, todo el mundo ha firmado, ninguno había firmado el protocolo facultativo de la CEDAW. Pero es el primer paso. Y ese es un instrumento, si tenemos otros muchos, ¿verdad? Tenemos otros muchos, Raúl, pero ningún gobierno, óigase bien, por 40 años, contaditos, había tomado esa decisión. Entonces, esa firma, para mí, yo la curso en oro, de la presidenta Xiomara Castro. La curso en oro a nivel nacional e internacional. Y cuando nos toque ir a Ginebra, porque nos toca ir a hacer esta presentación de país, si hay algo de lo que nos vamos a sentir orgullosas, es de poder anunciar en ese hemiciclo de Naciones Unidas de cuáles han sido esas decisiones de estructura que está tocando y tomando la presidenta. Entonces, no es solo la firma por la firma, es una decisión que pasa, Cristina, por la conciencia y el compromiso que la presidenta tiene con los derechos de las mujeres. Y déjame decirte y a todo el pueblo, en febrero que llegamos a la Secretaría de la Mujer, lo primero que vimos es que en diciembre de este año se vence la Política Nacional de la Mujer de hace 10 años atrás, 2010-2022, 12 años. Y ahora en noviembre, diciembre estaremos lanzando, Cristina, la nueva política. Y por supuesto que va el abordaje de las interseccionalidades, por supuesto que va el abordaje de las alianzas de lo público y privado, que nunca se había hecho. Nunca se había hecho, no, sí, porque es que con la empresa privada nos tenemos que sentar a ver estos temas. No, yo creo que más importante es también cómo nosotras compartimos y colaboramos y construimos esa política. Exactamente. Desde la participación. No, es que me da risa cuando... tú participaste, ¿verdad? Cuando hablas de las alianzas público-privadas, ten cuidado con eso. No estamos hablando de una historia. No estamos hablando de las aquellas, exacto. No, estamos hablando desde una perspectiva de género. Sí. De hecho, ya me senté con el COEP, ya nos sentamos y tenemos que trabajar, sentarnos en la misma mesa y el avance tiene que ser por todos los sectores, por todas las instancias. Entonces aquí cuando hablamos de prevención, sí, compañera María Luisa, ese es el centro de nuestras decisiones, la prevención. Si nos ocupamos de las consecuencias del problema, nos vamos a morir y no vamos a ver los efectos nunca de nuestros mejores esfuerzos. Entonces ahí me quedo, Raúl, porque la verdad es que el tema, como decías tú, si tocamos maquilas, ese es otro tema. Y necesita toda la atención con responsabilidad del Estado y con responsabilidad también de todos los demás grupos organizados del país. Señor director de la EPI, al escuchar a estas damas, sus comentarios, y luego voy con Cristian para preguntarle algo. Quiero
mis disculpas si en algún momento se las acepto. De repente no quise generar esta discusión, pero es necesaria porque la población debe de estar bien informada. ¿Y qué es lo que sucede? Y por eso estaba retomando ese tema, en donde, en el caso de Gracias, donde fallecieron estas dos damas. Asesinaron ¿Producto de qué? Sí, pero eso es lo que sucede. Estamos hablando de cómo se maneja a través de los medios de comunicación y la percepción que tiene la población, producto de esto. Pero la realidad, ¿cuál es? Una vez que nosotros investigamos los casos, vimos que en ambos casos la pareja llegó ingerido y aparte de eso, la esposa, la compañera de hogar, estaba tranquila en su casa, tranquila. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Al decir, pucha, mataron o le provocaron la muerte, ¿y qué hizo la autoridad? ¿Qué hizo la policía en su momento? Sin embargo, no se da a conocer en su momento que en esos dos casos la policía actuó inmediatamente y se capturaron a los hechores. Y ¿qué sucede también? Es donde hablamos de la cultura de la denuncia. Si nosotros en un barrio, en una colonia, sabemos que una pareja constantemente está discutiendo, los vecinos, los familiares se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llamar a la policía y decir, mire, esta pareja está discutiendo, para que llegue la policía y pueda detener a la persona que está agrediendo y se le apliquen las medidas para de esta forma evitar que se pueda provocar una muerte en el futuro. Algo que llamó la atención esta semana, encontraron una muchacha, bueno, una señora ya, una mujer ya mayor. Yo creí que estaba más imputa. Ponerle que no se le vea la cara, porque hablaron que ella la habían drogado en un bar, en un lugar que hay, un hotel que tiene aquí donde la gente va a pasar su rato. Explíquenos ahí, por favor. Me gustaría, porque este caso lo llevamos inmediatamente que surgió en las redes, que salió la publicación en las redes. Enfocarme a las autoridades también, por favor. Es un caso que llama mucho la atención y un caso de escuela. Un caso de escuela para que también la población tenga, esté consciente de la información o desinformación que se da en las redes sociales. Y por eso traigo el tema, porque cuando me dijeron que a ella la habían drogado, dije yo, ¿y con qué la drogaron? Sí, precisamente, inmediatamente, nosotros tenemos un sistema de monitoreo que estamos monitoreando, valga la redundancia, constantemente en las redes. Inmediatamente que nos informaron de esta situación, y aquí está el subcomisario Nolasco, a él personalmente le di la orden de que fuese a investigar esa situación. Y es todo lo contrario de lo que se dio en los medios de comunicación. En ningún momento la muchacha fue drogada. Ella andaba departiendo con las mismas personas que supuestamente habían denunciado ahí. Y al final se requirió a las personas, se le tomaron declaraciones y la otra parte afectada dijo que no se iba a proceder porque no hubo ninguna situación de las que se mencionara. ¿Cuál era la otra parte afectada? La joven que aparece en el hotel. No hubo ninguna agresión. ¿No la drogaron? No. ¿Y cuántos años tiene esa mujer? Anda aproximadamente. Dicho, mujer. No puedo decirlo específicamente, pero para guardarla. Para guardarla. No banalicemos los asuntos. Este es un asunto serio. Es una señora, una mujer, como usted le quiera llamar. Pero hay que nombrar lo que nombrar. Crimen pasional no existe porque justifico, ay, es que la amaba tanto, tenía tantos celos, que por eso la mató. Depende de la percepción. Quiero tocar ese tema porque yo cuando vino esa noticia me preocupé y como hicieron para drogar a la mujer, pensé,
Fácil, usted le agrega. Sí, en pero, las cosas, pero en ningún ahí, momento en ella ningún fue drogada, en ningún momento Exacto. fue drogada. Y eso es Ella- lo importante, la investigación Sí. que Sí. hicieron. ¿Qué arrojó la investigación de ese caso? Eh, Ese caso ha sido producto ganado esta semana. Ya sé por dónde se va. sobrepasó de copas. De alcohol. Eso fue lo que pasó. Alcoholizado. Sí, y ¿Y llegó cómo un momento, ¿Y cómo llegó a esa cama? porque el gerente del hotel, al ver la situación que ella condición. estaba, las condiciones, entonces le proporcionaron una habitación para que ella pudiese descansar. Luego ella fue acompañada por unos amigos y familiares para que la trasladaran a su casa de habitación. Pero ya es una persona considerable, mayor que sabe. ¿Cuántos años? No puedo especificarle por Arriba de 40 cuestiones años, de me eso. dicen. Aproximadamente. Pero a lo que me refiero es que no es una joven, no es una niña y sabe las responsabilidades de actuación que ella debe de hacer. Pero en ningún momento ella fue objeto de un... De ataque sexual ni mucho. ni en mucho ningún menos. momento. Qué bueno, sí. Enhorabuena. Creo que eso pues, hay que celebrar, ¿verdad? Pero efectivamente lo que sí vemos es un acto de irresponsabilidad como ocurre cotidianamente. Y es lamentable que sale a los medios que es una mujer, pero yo en ese sentido soy defensora de los derechos de las mujeres, pero sí veo que hay una responsabilidad personal de cuidarme, de protegerme, porque en este país, ¿verdad? Yo no tengo garantías ni porque sea mi amigo o una persona que yo conozca que voy a caer en esos niveles de ingesta de alcohol y ahí efectivamente estar vulnerable para que sucedan otras cosas. Y hay algo muy importante también que debemos de considerar y tomar en cuenta. La Policía Nacional y específicamente la Dirección Policial de Investigaciones no descarta ni no deja de darle la importancia a ningún caso. En este momento era la tendencia en las redes sociales. Inmediatamente dejamos de tener o de asignar un personal en otras investigaciones que no es que sean más importantes, pero sí, producto de una irresponsabilidad, esto nos generó a nosotros la pérdida de tiempo en realizar una investigación que había que dar respuesta porque era lo que estaba en su momento, pero ¿qué generó esto? Casi 24 horas realizando investigaciones que al final nos conllevó a que era algo producto de una irresponsabilidad. Antes de la pausa voy a leer dos para estar, y voy a empezar con las mujeres para que no me vayan a regañar. Dice la abogada Larisa Barahona: buen día, Raúl, ese tema de la violencia contra las mujeres amerita un foro a la semana. Honduras ocupa el tercer lugar en femicidios en América Latina, Brasil ocupa el primer lugar y México el segundo. 294 mujeres agredidas por municipio, el 95% de los casos judicializados no se resuelven, como decía usted. Pregunten, Raúl, ¿por qué no disminuye la violencia? Saludos especialmente a Cristina, que siempre da cátedra en sus charlas, ni una menos. Cristina es crack, excelente que la tenga en el foro. Bien, pero aquí el abogado me dice, el abogado Leonel Núñez, ¿cuánto es el promedio de hombres asesinados en comparación con las mujeres asesinadas? ¿Cuál es el motivo principal de la muerte de hombres y cuál es el motivo principal de muerte por asesinato de mujeres? Causa, pregúntele a los señores de la DPI. Una pausa y vengo con las conclusiones de mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, me quedan 10 minutos. Voy a iniciar con Cristian Olaco. Respuestas y estadísticas. Sí, bueno, ya habíamos mencionado de todos los casos que la DPI ha remitido a Fiscalía. Estamos hablando de más de 2.700. Platicamos aquí, pues, esta cámara sobre esos datos y cómo combatirlos para hacer la prevención. De igual manera, hemos detenido más de 6.600 personas por comisiones
de delito. Algunas se les ha ejecutado orden de captura y han sido remitidos a los juzgados que la han emitido, y otras pues son cometidos en flagrancia. En total, la Policía Nacional ha ejecutado 3.000 órdenes de captura a nivel nacional, en el cual pues se le ha dado respuesta hasta ese punto. Lógicamente nosotros, igual que la ciudadanía, igual que cualquier otra institución, somos ambiciosos, queremos tener más detenidos, queremos remitir más casos a fiscalía, a pesar de la proporción de investigadores versus ciudadanos, policía versus ciudadanos, que es importante también valorar. Y importante mencionar, la educación es muy importante desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista conductual, anómico, el etiquetamiento, entre otras teorías criminológicas, que es bueno apostarle siempre a eso. Hay que incorporar más criminólogos a la función de seguridad ciudadana. De hecho, la Universidad de la Policía Nacional de Honduras ya va por tercera o cuarta promoción de criminólogos de Honduras, pero muchos de ellos están desempleados, muchos de ellos no están en los lugares donde tienen que estar colaborando a lo que es la seguridad ciudadana. La Secretaría de Seguridad tiene una parte, Policía Nacional, existe otra parte de criminólogos que están aportando, pero ocupamos más criminólogos, porque la criminología combate, la criminología es preventiva y la criminalística es teórica. Entonces estamos apostando al control social formal a través de la policía, pero también ocupamos contrarrestar todos esos principios criminológicos a través de la prevención. Por eso la salud es muy importante, educación, salud. Mencionaba la certificación de nuestros policías. Nosotros estamos certificados. Cada 6 meses nos hacen diferentes pruebas para ingresar también a la policía, y periódicamente. Igual, recuérdense que somos vulnerables. De una u otra manera no estamos descartando que yo estoy hablando tranquilo aquí y pueda tener un tipo de violencia con mi pareja. Entonces, nadie está expuesto. La situación es resolver conflictos, ser tolerante, ser prudente y lógicamente llegar a un consenso y no llegar a producir más violencia, porque violencia no se combate con violencia, y eso es lo que nosotros queremos llegar a un punto de apostarle a la criminología. La criminología estudia a la víctima, entonces ocupamos victimólogos en Honduras. Entonces, la criminología estudia el control social formal e informal. Bueno, ¿a través de dónde? A través de la penalización, las cárceles, todas las conductas en el hogar, la familia, la niñez, la adolescencia, proyectos que nos lleven a eso. Y creo que este gobierno, eso es lo que le estamos apostando, porque sé perfectamente los planes del señor Ministro de Seguridad, los planes del señor Director de la Policía Nacional, con un oficial muy académico, que igual pues es estudioso de las ciencias sociales, en el cual nos está aportando mucho con la plana mayor de la Policía Nacional a través de todos sus directores. Bien, gracias Cristian por su participación esta mañana. María Luisa, gracias. Es la representante del colectivo de mujeres hondureñas en San Pedro Sula. Sus conclusiones finales, breve, porque ya me queda poco tiempo. Gracias por su participación, María Luisa, esta mañana. Bueno, yo haría un llamado y diría que es importante que el Estado, que las instancias del Estado prioricen la aprobación de políticas públicas como la ley integral, como la ley de femicidio, el mismo protocolo que ya lo están aprobando, pero también la descentralización de las grandes decisiones para el personal que está en las instancias del Estado en la zona norte, que atiende la problemática de las mujeres, las violencias hacia las mujeres. Luego, incorporar, insisto, la violencia laboral por supuesto, la violencia laboral provocada a las obreras de la maquila o provocada por las empresas maquiladoras en la agenda de la ministra, de la presidenta, del Congreso y de todas las instancias. Es urgente los estudios ergonómicos en las plantas maquiladoras previo a instalar más empresas. Es urgente la aprobación de una política pública y nosotras estamos haciendo la revisión final de una ley de salud en el trabajo que va a ser socializada y va a ser presentada posteriormente. Señora ministra, esperamos su respaldo a nuestro anteproyecto de ley y también para la toma de decisiones a nivel de la descentralización. Muchas gracias, muy gentil por su participación esta mañana. Cristina. Muchísimas gracias, Raúl, y a las personas que nos acompañaron en este foro. Creo importante, retomando las palabras de María Luisa, recordar también que ahí tenemos la ley de casa-refugios, que es importante, vital, para
salvaguardar la vida de las mujeres que tienen que salir de sus casas por la situación de violencia. Y para cerrar, creo que es importante que guardemos coherencia en nuestra práctica y nuestros discursos, y que también ese proceso, esa posibilidad de contar con ese protocolo de la CEDAW nos permite no solo llevar la denuncia a nivel internacional, sino que efectivamente cumplir con el plan de acción de la CEDAW, que habla, ¿verdad? Y da medidas para toda la institucionalidad. Y por ahí creo que es importante la coherencia en términos de la construcción de un discurso de derechos, pero la práctica también a lo interno de las instituciones, de respetar los derechos de las personas. Creo que estamos pasando una etapa bien compleja en términos de cómo recibió doña Xiomara este país, que creo que lo recibió en pedazos, dilapidado, sin recursos, pero además las instituciones impulsando nuevas medidas, nuevos mecanismos, y creo que es importante también que en ese impulso de medidas y mecanismos también se respeten los derechos humanos de las personas. Valorar estos esfuerzos que están haciendo a nivel institucional. Nosotras somos parte de la Comisión Interinstitucional de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, y sabemos que se están haciendo esfuerzos. Pero ya lo decía Cristian, necesitamos más criminólogos, y ya lo decía María Luisa, no solo concentrados en Tegucigalpa, sino a nivel nacional, porque a pesar de que son de 5 a 8 departamentos donde se concentran las violencias contra las mujeres, también hay manifestaciones a nivel nacional. Así que, bueno, con la disposición de seguir aportando y construyendo nuevas formas y nuevas maneras de estar en este país, sobre todo reivindicando derechos y respetando la vida de los y las hondureñas. Muchas gracias, Cristina. Comisionado Hugo Velázquez Moreno, un mensaje. Recuerdo las palabras de mi madre. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y créanme que eso me ha hecho llevar a mí a tomar estos casos de femicidios muy personalmente, a darles ese toque de investigación para poder dar respuesta. La nueva administración de la Policía Nacional está enfocada en esa parte, a dar respuesta, a generar respuesta. Y lo más importante es que son oficiales de policía, conocen cómo ir a cada parte que hay que atacar en la delincuencia, tanto común como la delincuencia organizada. Nosotros en la Policía Nacional hemos estado en esta administración recibiendo mayor capacitación para el personal, también formando más agentes investigadores en lo que va en la Dirección Policial de Investigaciones, con este propósito de fortalecer las investigaciones y para dar una respuesta a la población más efectiva. Tenemos también realizado varias operaciones en conjunto con los diferentes operadores de justicia, Fiscalía, del Ministerio Público, también algunas representaciones y organizaciones que están en defensa de la mujer, así como también con los jueces a nivel nacional. Esto es para poder agilizar todos estos procesos de investigación y reducir considerablemente esta mora que tenemos en investigación. Muchas gracias, señor director de la IPI, también a Cristian, el portavoz de la Dirección de la Policía de Investigación. Vamos a cerrar con la ministra Dori García. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a los compañeros que hemos compartido este espacio tan importante. Decíamos que hay una mora de debate sobre los temas a nivel de todos los medios. O sea, sí deberíamos, no solamente de repente una vez a la semana, sino más veces a la semana, porque la velocidad es demasiado alta. Quiero retomar brevemente dos cositas que decía María Luisa. Es inaceptable
para cualquier ser humano que tiene corazón la violencia. Es inaceptable en cualquiera de sus formas. Y la violencia laboral sí la estamos abordando en nuestra nueva política nacional de la mujer, que como dije la vamos a lanzar en noviembre. Y estamos con otras iniciativas que son importantes para ver todo este tema de las interseccionalidades, que son espacios de las mujeres que nunca han sido abordados. Entonces, sí quisiera cerrar, Raúl, diciendo, ratificando la decisión de nuestra presidenta, el compromiso de nuestra presidenta, la voluntad política de nuestra presidenta, de nuestro gobierno, la coherencia en sus acciones, ¿verdad? Sobre todo para provocar políticas públicas que sean activas y efectivas contra las violencias múltiples. Estamos trabajando en un nuevo paradigma para este país. Estamos trabajando en un nuevo sistema de planificación estratégica. Estamos trabajando para que los presupuestos sensibles al género sean efectivos, porque por ahí hay otra mora y deuda histórica también. Raúl, los presupuestos no han estado correspondiendo a la planificación para avanzar efectivamente como se debe a nivel de las políticas públicas. Creemos que cada acción del gobierno tiene que tener un impacto histórico, trascendente. Y creo que Raúl vivió algo de lo que fue el programa de la Red Solidaria. Viene el programa de la Red Solidaria focalizado en la pobreza y la extrema pobreza. Y créanme que el interés de nuestra presidenta es llegar con los servicios de salud, de educación, etcétera, hacia esas mujeres, porque eso históricamente no ha existido, no se ha hecho. Por eso la pobreza, aunque hubo mucha inversión en el gobierno anterior, resulta que la pobreza no bajó, sino más bien se profundizó. Entonces tenemos la obligación en este país, todas y todos, de apostarle a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Y ahí estamos tocando fondo, porque ahí hay problema de estructura. Porque nosotras comemos, trabajamos, tenemos asegurada nuestra vivienda, todo, pero en el campo no. Hoy por hoy, ahora mismo, en el área rural, muchas mujeres están dejando comida allá en la milpa y ellas no han desayunado y no saben qué van a tener en la hornilla a la hora del almuerzo, porque no hay comida. Y eso no es de hace 7 meses, eso es histórico en este país. Nos robaron el dinero para reducir la pobreza, se lo robaron. Entonces queremos dejar bien claro que nuestro abordaje no está situado en atención de emergencias. Nuestro abordaje es integral y está situado en atención de causas y condiciones estructurales que provocan y que han sostenido todo este circuito delictivo de violencia contra las mujeres. Vamos por la paz y vamos por la felicidad. Gracias. Gracias a todos y a todas las invitadas, a ustedes por permitirnos llegar a su casa. Es importante esto de las mujeres, por eso siempre tratamos de hacer programas de este tipo y ojalá que los femicidios se reduzcan a la mayor expresión. ¿Cuál es el índice? Sí, estamos en este año, lógicamente, en algunos casos, porque se dice femicidio porque está la mujer ahí, pero lógicamente la investigación nos va a ir dando. En algunos casos un femicidio se puede convertir en homicidio, o un homicidio se puede convertir en femicidio. Por eso en la línea es muy prematuro, en la etapa preparatoria de la investigación, mencionar de un solo y decir ya de un solo es femicidio o es femicidio. Sin embargo, pues algunas veces se puede identificar rápido porque el fiscal ya tiene, el investigador ya tiene diferentes diligencias realizadas, entonces ahí produce la relación desigual de poder que lo hemos estado mencionando y ahí pues ya va a llevar la línea del supuesto femicidio. Entonces es muy importante. Yo solo quiero comentar esto, que siempre, lógicamente, como este gobierno
o a través del apoyo de la alta gerencia de la policía, le hemos estado dando atención a estos casos, hemos estado recepcionando más denuncias. Y recuerde, hay gente que amenaza, si pones la denuncia te pasa algo, entonces siempre sigue una situación bien rara, por eso hay muchas personas que no ponen denuncia por miedo, si pones denuncia te va a pasar algo, entonces tenemos una alta denuncia y esto es lo que estamos viviendo, una reacción, y eso tenemos que apostar. Quiero hacerle una relación, algo rápido en relación, valga la redundancia, a su pregunta. En cuestión de muerte violenta de mujeres, tenemos en el año 2021 la incidencia fue de 187 casos. Los casos remitidos fueron 51, las detenciones fueron 67. En este año tenemos hasta el momento una incidencia de 175 casos y de estos fueron remitidos hasta el momento 63 y de estos se detuvieron a 52 personas. Eso es lo que manejamos hasta los momentos en relación a su pregunta. Raúl, un segundo. Felicitar a la Secretaría de Seguridad. El 30 de este mes lanzan su política de género de la policía. Así que vamos a estar ahí acompañando y es un gran avance para este país tener una policía ya con una política de género. Gracias. Y con mecanismos. Solo tres segundos. La corresponsabilidad ciudadana, licenciado. La corresponsabilidad ciudadana. La seguridad al final, licenciado, es una responsabilidad de todos. Entonces, cada persona tiene que estar diciendo qué estoy haciendo yo para construir la seguridad. Claro. Exige y es demandante, pero realmente todos tenemos que aportar en la seguridad. Por eso es la corresponsabilidad ciudadana. Bien, gracias. Buenos días. Sigan con Canal 11.